Hola público en general, mi nombre es Montserrat Sánchez Garatachía, estoy en el Telebachillerato Comunitario número 33 y les hablaré sobre el proceso legislativo. El proceso legislativo es el conjunto de actos y procedimientos legislativos concatenados cronológicamente para la formación de leyes, así como para reformar la Constitución y las leyes secundarias. Tiene como características: 1. Ser constitucional, ya que su procedimiento se expresa en los artículos 71 y 72 de la Carta Magna. 2. Ser formal, en función de que su validez debe respetar los procedimientos previstos en las normas constitucionales. 3. Ser bicameral, ya que requiere de la participación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, salvo a los casos que la normatividad refiere a las facultades exclusivas de cada Cámara. El Gobierno federal participa en el proceso legislativo para presentar iniciativas, promulgar y publicar las leyes y decretos, con las excepciones previstas expresamente en la propia Constitución. Las legislaturas de los estados participan para presentar iniciativas y avalar reformas constitucionales, y los diputados federales y senadores participan al presentar iniciativas y, en su caso, aprobar las leyes y decretos correspondientes. A partir de la reforma político-electoral del 2014, se reguló constitucionalmente la participación de los ciudadanos en la representación de iniciativas de ley ante el Poder Legislativo a través de la iniciativa ciudadana. Los procedimientos más característicos que deben seguirse durante el proceso para elaborar y poner en vigor las normas son los siguientes: 1. Representación de la iniciativa. 2. Turno de la iniciativa para su estudio a la comisión de dictamen correspondiente. 3. Dictamen de la comisión. 4. Presentación de la primera y segunda lectura del dictamen ante el Pleno. 5. Discusión. 6. Aprobación. 7. Sanción. 8. Promulgación y publicación. Y 9. Iniciación de la vigencia. El proceso legislativo federal se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica, el Reglamentario para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de cada Cámara. La Carta Magna precisa que el derecho de iniciar leyes y decretos compete al Presidente de la República, a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalen las leyes. La formación de leyes y decretos puede iniciarse indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, observándose el reglamento de debate sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. La Cámara de Origen se refiere a la que inicia el procedimiento legislativo, y de la Cámara Revisora cuando se refiere a la que recibe la propuesta que ya ha sido aprobada por dicha Cámara de Origen. En la presentación de dictamen, toda iniciativa presentada deberá ser turnada a comisiones por conducto de la mesa directiva para su análisis y posteriormente dictaminación. La comisión se encarga de elaborar el anteproyecto de dictamen para su presentación y, en su caso, aprobación en la propia comisión. El dictamen debe contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que se pueden sujetarse a votación. El dictamen, una vez elaborado, se notifica al presidente de la mesa directiva de la Cámara para que, en uso de sus facultades legales, programe su conclusión en el orden del día para su presentación ante el Pleno de la Asamblea. En la discusión, todo proyecto de ley o decreto se discute primero en lo general, esto es, en su conjunto, y después en lo particular cada uno de sus artículos. La discusión se da alternativamente en contra y en pro, comenzando por el inscrito en contra. Los individuos de la comisión y los autores de la propuesta podrán hablar en más de 2 ocasiones, mientras el resto solo tendrá 2 intervenciones. Asimismo, tiene derecho de intervención los individuos para hechos o alusiones personales por un tiempo límite de 5 minutos.
En la votación declarado un proyecto suficientemente discutido en lo general, se procederá a votarlo en tal sentido, y si es aprobado se discutirán enseguida los artículos en particular. En caso de no ser aprobado, se preguntará en votación económica si vuelve o no todo el proyecto a la comisión. Si la resolución fuera afirmativa, volvería en efecto, para que lo reformen, mas si fuera negativa se podría por desecharlo. La Cámara Revisora recibe la minuta del dictamen con proyecto de decreto y lleva a cabo el mismo procedimiento de estudio, dictamen, discusión y aprobación seguido por la Cámara de origen. En la promulgación, el presidente de la República, al recibir el decreto aprobado por el Congreso, cuenta con dos opciones: realizar observaciones al decreto aprobado, en cuyo caso lo remitirá a la Cámara de origen para su estudio dentro de los 10 días útiles, a no ser que corriendo ese término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la revolución deberá hacerse el primer día útil en el que el Congreso esté reunido, promulgarlo y entonces mandarlo a publicar para que se observe y cumpla las disposiciones que contenga la ley.